Hola amigos, soy Antonio Mejía y esta es una nueva emisión de Los Rituales del Caos, pensamientos místicos atrapados en el supermercado, críticas, crónicas, reflexiones acerca de diferentes aspectos de la cultura en general. Y hoy vamos a hablar de Casa Tomada, ese ominoso cuento de Julio Cortázar del que muchos han hablado y muchos han analizado o al menos lo han intentado, pero hoy vamos a hacer la lectura definitiva de Casa Tomada de Julio Cortázar. Empezar diciendo que cuando se analiza un texto hay dos etapas. La primera es atender elementos que explícitamente contiene el texto. Si el autor dice que el personaje usa un suéter rojo, por ejemplo, es una obtusa necedad obligar al texto a decir algo que no dice y asegurar que el suéter podría ser, ¿por qué no?, azul, o que en realidad no existía tal suéter, ¿por qué no? Eh, Podría ser, pero no, porque está escrito literal, textual, explícitamente que hay un suéter y es azul. Ahí está, eso fue lo que escribió el autor y no vamos a ponernos a reescribirlo, a contradecirlo o a enmendarle la plana. Esa es, digamos, una etapa. La otra etapa es la de las interpretaciones, donde cada quien puede reescribir ahí sí, o montar ideas, pasajes, concepciones, percepciones, etcétera, que el autor pues nunca jamás dijo, ni escribió, ni se imaginó, y en este momento, en esta etapa, pues cabe cualquier deformidad proveniente de los oscuros escondrijos de cualquier cabecita loca. Sí, tú lo puedes interpretar como quieras, pero necesitas elementos que sustenten tu elucubración, digamos, para que tome seriedad tu análisis, ¿no? De otra manera, lo que tienes son, como diría mi abuelito, puras visionudeces. Y esto pasa mucho con este cuento tan celebrado como incomprendido, que ha servido para que gurús de pacotilla y onanistas grandilocuentes vacíen su insufrible verborrea inventando una serie de patrañas y políticas, ideológicas, espiritistas, sentimentaloides y disque filosóficas, etcétera, 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 que el cuento pues en realidad no tiene, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata el cuento? Porque no se trata de ese algo que toma la casa arrebatándoles la posesión a sus habitantes. Si no lo has leído, este es un buen momento para ir a leerlo y regresar. Entonces, no se trata de ese algo que toma la casa. Se trata de que los habitantes de una casa le ceden la posesión de sus espacios a un algo que puede ser cualquier cosa y puede también ser nada. Me explico. Eh, Aquí es irrelevante qué es eso que se apodera de la casa, tanto como la identidad exacta de los habitantes originarios. Aquí el asunto es el por qué. ¿Por qué los habitantes se repliegan, ceden absolutamente, no oponen resistencia, de inmediato se colocan en posición de víctimas y también en interminable huida? Es una, me parece impertinente necedad querer saber con exactitud qué es eso que toma la casa, querer saber la identidad de eso que toma la casa y así como la identidad de los habitantes de la casa, ¿no? Los habitantes originales. Y presionar al autor para que nos lo diga, para obligarlo a ser literal y explícito. Dinos de qué hablas. No podemos soportar el enigma como los fariseos no pudieron soportar un par de parábolas. Porque todo eso, aunque es importante para un análisis de preparatoria, no sirve para entender la esencia literaria del texto. No se trata de qué entendiste, ni qué crees que dice, ni qué te imaginas o a qué te refiere ahí en tu cabecita loca, no. ¿Qué dice el cuento? ¿Qué elementos nos da Cortázar? Bueno, unos habitantes poco a poco se van replegando frente a un algo a lo que no le hacen frente hasta el punto en que se quedan sitiados, arrinconados y luego expulsados. Ese algo viene y no hay casa a donde escaparse, ya no la hay, y pronto no queda nada excepto el miedo. Y aquí está la clave del texto, el miedo. Como la oscuridad es ausencia de luz, el miedo es ausencia de... El miedo es ausencia de libertad, de paz, ausencia de alegría. Mientras que la felicidad es un ideal,
La alegría es una forma de concebir el mundo y de afrontar la realidad. Todos los análisis que veas de Casa Tomada de Julio Cortázar tendrán un elemento en común, aunque sus analistas a veces no lo noten, y es que todas las explicaciones de ese algo que toma la casa en realidad están relacionadas con el miedo de los habitantes originales. El miedo paraliza, el miedo imposibilita, el miedo te repliega, el miedo aparece a veces como algo inofensivo, a veces ridículo o gracioso, aparece como algo que puede ser muy fácilmente aplastable. Y al paso del tiempo, cuando te das cuenta, te ha robado la paz y ha tomado aquello que antes disfrutabas, aquel lugar que antes estaba ocupado por ti, por lo que tú eres, por lo que tú haces, por aquello que tienes. Ahora, ese lugar está ocupado por el miedo. ¿Miedo a qué? A lo que sea. Miedo a algo tan ridículo como una hormiga, como una arañita. Miedo a algo tan espectral como un fantasma. El miedo lo es todo y el miedo puede ser nada. El miedo es decir que puedes tener fobia o miedo a algo que ni siquiera es real, a algo que no existe, algo de lo cual no tienes elementos para suponer que existe o que tiene una repercusión en la realidad, en tu realidad, pero eso se puede apoderar de ti. El miedo te paraliza, el miedo te inmoviliza, el miedo te imposibilita y también el miedo te arrebata. Muchos de los actos de violencia en su raíz provienen del miedo y la ignorancia. El miedo te lo roba todo. El miedo tiene infinidad de rostros, tiene múltiples facetas y a veces se disfraza de enemigo, pero muchas de las veces se disfraza de amigo. El padre de Garra Jaguar en Apocalipto de Mel Gibson, si no la vieron, véanla, le dice a Garra Jaguar, que es el protagonista de la película, esa gente en el bosque, ¿qué viste en ellos? Y Garra Jaguar le responde, no entiendo. Y su padre le dice, miedo, un miedo profundo, podrido. Estaban infectados con él. ¿Lo viste? El miedo es una enfermedad. Se mete en el alma de cualquiera que intenta lidiar con él y ha contaminado tu paz. No te crié para verte vivir con miedo. Deshazte de él, no lo metas en nuestra aldea. Por otra parte, Nina Simone dijo, la libertad es vivir sin miedo. Es ser capaz de pararte frente al mundo y decir lo que sienten sin temer la reacción de los demás. Es amar sin reservas, cantar sin restricciones, soñar sin pedir permiso. Así como a los habitantes del cuento de Cortázar. Algo indefinido, ominoso, indefinible les roba la casa. El miedo puede arrebatarnos todo. Y puede ser una metáfora casi para cualquier cosa, para cualquier evento, sentimiento, padecimiento, real o ficticio, material o inmaterial, físico o metafísico. Pero te va arrinconando. Te va arrinconando y va tomando tu casa como metáfora del espacio que habitas, como metáfora de tu mundo, de tu familia, de tu país, de tu tierra, de tu corazón, de tu mente, de tu alegría, de tu entusiasmo. Sea una idea, una compulsión, una fobia, una corporación transnacional maligna, una dictadura, una presencia o una ausencia, una memoria, un ente Lovecraftiano, un presentimiento o un hecho, un acontecimiento, no sé, puede ser una agencia de noticias bombardeándote con fake news, con noticias falsas, con noticias alarmistas, con notas rojas. Puede ser una ideología de ultraderecha o un estado fascista, imperialista, genocida, apropiándose impunemente del mundo, o una pequeña idea que crece hasta robarte un minuto, solo un minuto de tu tranquilidad. Eso es el miedo. ¿Quién o qué toma la casa en Casa Tomada de Cortázar?
es irrelevante. Querer una explicación lineal, explícita, literal, es confundir el signo por la cosa, la enfermedad con el síntoma. Es negarse a la simple experiencia de la verdad, porque la verdad es aterradora y es inevitable y es fulminante, pero necesaria. Y sí, da muchísimo miedo, pero no solo es eso, no solo puede ser eso. Si la verdad solo es miedo, entonces no es verdad. Ahora, pregúntate. Preguntémonos, ¿cuántas veces hemos sentido que no tenemos la fuerza vital necesaria para confrontar un algo que se asienta en nuestra casa? Nuestra casa, que es nuestro espacio. Y por miedo nos hemos autoexpulsado, autodesterrado. ¿Cuántas veces huimos de aquel lugar que habitamos? ¿Cuántas veces, como los personajes de Cortázar, huimos a mitad de la noche de nuestra paz, de nuestra tranquilidad, de nuestra alegría? ¿Cuántas veces el miedo tomó nuestra casa que puede ser nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra calma, nuestro país, nuestra alegría, nuestra paz, nuestra casa? Es todo por hoy en este experimento llamado Los Rituales del Caos, un espacio en honor al libro homónimo de Carlos Monsiváis, donde compartiremos pensamientos místicos atrapados en el supermercado. Esta es una colaboración de Bibliotecarios a la Distancia y Crónicas, un rockstar sin escenario. No olvides darle like, compartir y comentar si te gustó, y síguenos en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Soy Antonio Mejía, un anacronismo viviente en estado fantasmal. Nos vemos en la próxima.